pasivos ambientales, que es muy importante y que puede y podría cambiar la fachada de la minería mala del pasado. Buenos días. Buenos días. Entonces, acá tienen el contenido que vamos a tratar el día de hoy. 10 Tranquilo, puntos. Luis Alberto. Y empezamos con la introducción. Acá en esta oportunidad he querido que ustedes tengan conocimiento de las etapas de la minería y sus requisitos. Para nosotros normalmente son 4 etapas, pero para algunos mineros consideran 5 etapas. Le agregan una etapa más antes de la tercera etapa de la explotación y consideran que es una etapa de preparación y construcción. Sin embargo, pueda que tengan razón porque ahí también tienen que tener todos los permisos y autorizaciones para iniciar su explotación minera. Lo importante es de que ustedes deben conocer en cada etapa de la minería cuál es el objetivo, qué es lo que se logra en cada etapa de la minería. Por ejemplo, en el cateo y la prospección, simplemente, ¿qué va a lograr el minero? Va a lograr a que conozca si hay o no hay mineral en el área que le interesa. En la segunda etapa de exploración, ahí sí va a hacer actividades para determinar qué cosa. 3 cosas muy importantes: la cantidad de mineral que existe en el área que le interesa, la calidad del mineral, si es rentable económicamente, y la forma que tiene el cuerpo mineral. Si es un cuerpo, es una veta, o qué forma geométrica tiene ese cuerpo mineral. ¿Para qué? En base a eso va a ser el planeamiento para su explotación minera. Y la tercera etapa viene a ser la explotación, que es ya la extracción del mineral. Y para ello hay varios métodos. Y en forma más genérica se tiene lo que es los métodos subterráneos y los métodos a tajo abierto. Y esto está en función no a lo que el titular quiere, sino en función a cómo se presenta el yacimiento mineral. O sea, está basado en las condiciones naturales que presenta la naturaleza. Si el cuerpo es inmenso, tiene que ser a cielo abierto, pero si es una vetita de 30 centímetros, jamás va a ser tajo abierto, tiene que ser minería subterránea, sí o sí. Y la cuarta etapa de la minería, que consiste en remediar, hacer el cierre, remediar todas las áreas que se ha disturbado o han sido afectadas con las actividades mineras. También acá pueden ver de que también se ha puesto el tiempo de años que debe durar cada etapa. Acá voy a resaltar la exploración, que normalmente dice 5 años y excepcionalmente puede prolongarse hasta 9 años. Eso es en casos muy especiales que se requiera necesariamente esos 4 años adicionales. Así también se ha puesto los requisitos que se requieren para cada una de las etapas de la minería. Vemos que en el cateo y la prospección no requiere nada. ¿Y por qué? Porque esa es una etapa que solamente el interesado, el minero, quiere saber si hay o no hay mineral, y solamente lo hace con actividades sencillas, recolección de pequeñas muestras y nada más. No hay mayor afectación a los suelos, a las aguas, ni a la calidad del aire. Además que ahora, hoy en día, con la tecnología moderna, ya no se requiere ni siquiera tocar el suelo. Para saber si hay o no hay mineral, hay otros métodos como la aerofotogeología, como también las resonancias magnéticas, que logran determinar con rayos infrarrojos hasta 200, 300 metros de profundidad qué tenemos debajo del subsuelo. Y así, me gustaría exponer cada uno de estos temas ampliamente, pero el tema de hoy es plan de cierre de minas y me voy a enfocar al plan de cierre de minas, tanto de pasivos ambientales como las unidades mineras. El marco legal. Tenemos acá la ley que regula el cierre de minas desde el año 2003 y que ha sido modificada en 2 oportunidades, el 2004 y luego el 2005. El reglamento para el cierre de minas también fue aprobado el año 2005 y específicamente para los gobiernos regionales que les interesa la pequeña minería y minería artesanal, está especificado en el título 3, el cierre de la pequeña minería y minería artesanal.
desde el artículo 37 al artículo 40. Acá no he querido dejar pasar de que hay un compromiso compartido de parte del gobierno nacional con los gobiernos regionales, y es el artículo 38. ¿Qué nos dice el artículo 38? El artículo 38 del plan de cierre de minas nos dice que el contenido del plan de cierre de minas puede ser regulado mediante resolución ministerial por norma del gobierno regional, cualquiera de los dos. Entonces el compromiso, como os digo, es compartido. Y también en el artículo 40 dice que las RENs o gobiernos regionales definirán las modalidades de las garantías de la pequeña minería y minería artesanal. Entonces acá hay un compromiso que hasta ahorita no se ha hecho frente, no se ha dado solución. Después vemos que el reglamento ha tenido también modificación hasta 4 oportunidades, y que no es el tema de hoy, por supuesto, pero sí nos sirve para la evaluación para el tema que vamos a tratar hoy día. Entre otros reglamentos tenemos también el registro de entidades autorizadas, que en este caso es opcional, porque la pequeña minería no lo hace con empresas autorizadas registradas en Energía y Minas. Lo que sí es importante, la guía para elaborar los planes de cierre de minas, que ha sido aprobada por resolución 130, y en esta guía se encuentran los lineamientos. ¿Para qué? Para que el titular minero desarrolle cada uno de los ítems del contenido que debe tener el plan de cierre de minas. También acá he puesto el reglamento para evaluar y aceptar el fideicomiso, y está relacionado para las garantías, y también para actualizar los presupuestos, que esto nosotros no lo hacemos como Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Ustedes saben que el Ministerio de Energía y Minas, esta parte de los presupuestos y garantías lo hace la Dirección General de Minería. Una cosa importante que nosotros debemos saber mínimamente los objetivos del plan de cierre de mina. ¿Y qué es lo que debemos saber? Que el cierre de minas tiene como objetivo prevenir los problemas ambientales desde antes de iniciar las actividades de exploración y explotación minera. No es que voy a esperar después que termine la explotación para recién querer hacer el cierre de minas. No, señores. Ahora, si no se puede prevenir, por lo menos se minimizará, se reducirá esos impactos negativos. Y si no se puede minimizar, por lo menos se puede controlar con un plan de cierre de minas todos esos impactos negativos que podrían ocurrir al cese de las operaciones. Muchos piensan que lo hacemos salir al minero de una área y ya se solucionó el problema. No, señores, la naturaleza sigue generando sus impactos negativos. ¿Por qué? Por los agentes erosivos, los agentes de la geodinámica externa. Otro objetivo del plan de cierre de minas, y es la columna vertebral de los planes de cierre de minas, es que debe lograr la estabilidad física, la estabilidad geoquímica, la estabilidad hidrológica y por ende la estabilidad biológica. Si se arregla que ya la zona está segura, que ya no va a generar drenajes ácidos, lo demás ya viene por sí. La ley también debemos conocer mínimamente, que establece la obligación de los titulares mineros para presentar el plan de cierre de mina y constituir las garantías necesarias. ¿Para qué? Para garantizar que el costo de ese cierre esté asegurado. De igual manera, el reglamento establece los contenidos y requisitos para presentar los planes de cierre de minas, o también para modificar, para actualizar el plan de cierre. Y también establece los procedimientos para evaluar, aprobar, hacer el seguimiento y las actividades de postcierre. Y también en casos excepcionales, cuando sea necesario, la ejecución de la garantía financiera en caso de que el titular no ha hecho un buen cierre de minas o no ha cumplido con el cronograma de cierre. Ahora veamos el contenido del plan de cierre de minas, que está establecido en el anexo 1 del reglamento para el cierre de minas. Consta de 7 capítulos, como están viendo en la diapositiva. Todos los capítulos son importantes y más adelante vamos a ver cómo y para qué nos sirve este anexo
1 del reglamento de cierre de minas. Nos va a servir para la evaluación técnica inicial. Veamos ahora cómo se evalúa el plan de cierre de minas. La admisibilidad. ¿Qué cosa es la admisibilidad de un expediente? Simplemente una verificación de requisitos de acuerdo al TUPA, y como requisitos tienen a la parte derecha la solicitud y un ejemplar, y hacia la izquierda tienen la base legal. Tanto para el plan de cierre de minas tienen sus propias leyes, y de pasivos ambientales también tienen sus propias leyes, o sea que son totalmente legalmente diferentes, pero en forma similares. Son primos hermanos, pero no iguales. Ahora veamos qué información se debe tener en cuenta antes de evaluar un plan de cierre de minas. Primero que nada, en el caso de la pequeña minería y minería artesanal, que debe ser elaborado mínimo por 3 profesionales que tengan su título, que estén habilitados y que tengan la experiencia necesaria. ¿En qué? En programas, en planes o estudios de manejo ambiental o rehabilitación ambiental. Y rara vez se va a presentar por alguna consultora de algún pequeño minero que tenga dinero y quiera contratar una entidad registrada en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué más debemos de tener en cuenta en los planes de cierre de minas? Para los pequeños productores mineros y mineros artesanales, se puede hacer un plan de cierre de minas, ya sea en forma individual para cada uno de ellos, o por un grupo de unidades de más de un titular, siempre y cuando la ubicación geográfica y las condiciones lo permiten. Pero acá hay algo muy importante que ustedes tienen que tener muy en cuenta y exigir, siempre y cuando se delimiten claramente las obligaciones del cierre de cada uno de ellos. Porque cuando somos muchos, a veces, ¿qué sucede? Que nadie quiere tomar la responsabilidad, nadie quiere asumirla. Dicen, no, tú firmaste y tú verás cómo lo cierras. Entonces acá tiene que estar bien definido las obligaciones y los compromisos de cada uno de ellos que forman este grupo de unidades que está haciendo el plan de cierre de mina. El procedimiento de evaluación está establecido en el artículo 13, y este artículo deben de saberlo y aprenderlo de memoria, y sobre todo entenderlo y comenzar a aplicarlo conforme está escrito en cada uno de los numerales, y en qué momento adecuado hay que aplicar y qué cosas hay que tener en cuenta en ese instante. Acá tenemos la evaluación técnica inicial. Como les dije, que la tabla de contenidos es base para la evaluación técnica inicial, que se evalúa la estructura de contenidos de acuerdo al anexo 1, y lógicamente que no es igual exigir a todas las unidades mineras, a todos los mineros, que cumpla exactamente todos los ítems de cada capítulo que tiene este anexo. Por ejemplo, acá vemos que si se trata de una unidad minera de arcilla, jamás le vamos a pedir que tenga instalaciones de procesamiento, porque la arcilla es extraída, luego transportada y comercializada, y acabó su actividad. Tampoco le podemos exigir que tenga instalaciones de manejo de agua si es que no va a utilizar agua, o áreas de material de préstamo si no tiene necesidad de traer áreas o materiales de préstamo de otros lugares para cerrar su unidad minera, y así sucesivamente. O sea que cada plan de cierre de minas es único para cada sitio, para cada lugar, para cada unidad minera. En la evaluación especializada está descrito en el 13.6 del reglamento qué deben hacer los especialistas del equipo de los profesionales de la DREN, que deben tener experiencia comprobada en qué cosas, en qué temas, en estabilidad física, en estabilidad geoquímica y en estabilidad hidrológica, que es la columna vertebral del plan de cierre de minas, que es el objetivo principal que debe lograr todo plan de cierre de minas. Ahora, ¿qué cosa es lo que debe evaluar? Cada especialista debe evaluar el contenido técnico que realmente conoce, acorde a su experiencia y formación profesional.
y ver que las conclusiones tengan sustento técnico, donde en los estudios que ha realizado. Si no tiene sustento técnico, de nada vale lo que está diciendo. Que los profesionales que autorizan los estudios también que estén colegiados, habilitados y tengan la experiencia necesaria. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Además, ¿qué es lo que debemos de verificar? Que el titular minero tenga concesión minera o por lo menos un acuerdo o contrato. Porque si no va a decir, yo no soy responsable de lo que pase en esa concesión porque no es mi concesión. Y son las famosas legurilladas que a veces cuando no quieren cumplir obligaciones utilizan esas astucias. El uso del terreno superficial también requiere que el titular minero cuente con un acuerdo o con un permiso o que lo haya comprado esa área, el terreno donde va a realizar sus actividades mineras. Condiciones mínimas a evaluar. Los componentes a cerrar deben tener certificación ambiental. Si no tienen certificación ambiental, no puede hacer el cierre de esos componentes. Que la información del resumen ejecutivo sea coherente y consistente. La información contenida en cada uno de sus ítems. No puede decir en el primer párrafo o en el primer punto del resumen ejecutivo una cosa y luego en los siguientes ítems se contradice o decir cosas contrarias a lo que dijo inicialmente. Después, ¿qué tenemos que ver? Que las conclusiones de los estudios sean claros y completos. Por lo general, ¿qué hacen los titulares mineros? Hacen el estudio y se dan para lo que pueden decir en 2 renglones o 3 líneas, se dan vuelta y vuelta con un montón de literatura, 3, 4, 10, 20 páginas y al final no logran cerrar la idea de lo que querían decir. También, ¿qué debe verse? La coherencia y consistencia en la información entre los capítulos 2, 5, 6 y 7. ¿Qué es el capítulo 2? Los componentes que va a cerrar. ¿Qué es el capítulo 5? Las actividades de cierre que va a realizar sobre esos componentes. El capítulo 6, ¿qué es? Mantenimiento y monitoreo post cierre. Una vez que lo ha cerrado, tiene que ver que sea efectivo y que dé el resultado esperado en ese plan de cierre de minas. Y el capítulo 7 está referido al presupuesto. Si no asegura el presupuesto, nunca nos va a cumplir con ese plan de cierre de minas. También, ¿qué debemos ver? Si en caso el titular dice que va a usar materiales de préstamo para la construcción de las obras de cierre, debe contar con el tipo de material y la cantidad suficiente que va a requerir para ese cierre. También, ¿qué debemos ver? Verificar la identificación de los grupos de interés y la participación ciudadana, pero referidos al artículo 13 del reglamento cuando se trata de un plan de cierre de minas, y el artículo 23 del reglamento cuando se trata de una modificación o una actualización del plan de cierre de minas. En el capítulo 5, también es importante revisar que tenga los 3 escenarios de cierre, que así lo exige el reglamento. Pero muchos mineros nos dicen, yo nunca voy a paralizar y no tengo por qué hacer cierre temporal. Eso es mentira. Tenga que hacer o no tenga que hacer paralización, debe estar escrito el cierre temporal, qué actividades va a realizar. Y el cierre progresivo para que cierre los componentes que van cumpliendo su ciclo de vida y que ya nos va a seguir utilizando, debe cerrarlos inmediatamente. Y en el cierre final cerrará los componentes que va a seguir usando hasta el final de su operación minera. También que debe identificarse las fuentes de drenaje ácido de roca, porque mucha gente cuando hay tanta rotación en la administración pública se pasan días, meses y a veces años y nunca llegó a evaluar el expediente, porque a veces un plan de cierre viene, como el caso que hemos tenido en el Ministerio de Energía y Minas de Yanacocha, viene con 46,000 páginas y cuando la gente es nueva comienza a leer página por página y nunca termina de leerlo. Y acá de frente, con la experiencia que tenemos, de frente debemos ir a qué fuentes de drenaje, qué componentes nos generan ellos. Entonces serán los desmontes, si está haciendo lixiviación de minerales, serán las pilas de lixiviación,
Si está haciendo extracción subterránea serán las bocaminas, si está haciendo minería a tajo abierto será el tajo abierto, y si tiene componentes que puedan generar drenaje ácido. Eso depende de la caracterización. Y acá no puede pasar sin alto el caso de Zipán, que en algún tiempo ripió sus carreteras con desmonte, sin pensar de que ese desmonte tenía sulfuros, y que finalmente tuvo que recoger de nuevo y llevarlo a su depósito de desmonte porque generó drenaje ácido. También, ¿qué debemos de ver? Que el plan de cierre debe contar con los estudios necesarios, geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos y riesgo sísmico. ¿Para qué? Para lograr una buena caracterización. Si no hay una buena caracterización, jamás se va a hacer un buen cierre de minas. Ahora acá quiero resaltar cada especialista para lograr la estabilidad física. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe ver? ¿En qué se debe enfocar? Debe revisar la caracterización geológica, es base, y de ahí ya no va a estar tratando de leer todo el expediente que ha presentado, todos los anexos, simplemente se va a enfocar en la parte de la geología, la geotecnia, la geomecánica, que estudia ya la rosa, el comportamiento de las rocas, y en cambio la geotecnia es el comportamiento de todos los materiales sueltos o disgregados, y la geoquímica también para saber un poco de que si va a generar o no drenajes, y determinar especialmente qué tipo de estabilización requiere y que garantice tanto la cubierta, el material que está encima de las rocas que contienen mineral, y el macizo rocoso, que es la roca misma que está conteniendo el mineral. Y factor importante que también debe tener en cuenta la climatología. Si hay presencia o ausencia de aguas, este es determinante para saber qué exigirle al titular minero. La actividad sísmica también es un factor importante para determinar la estabilidad física. Una buena caracterización nos permite un buen manejo de los residuos mineros, nos permite un cierre eficaz y definir una cobertura adecuada. ¿Qué más debe revisar el especialista de estabilidad física? Que los factores de seguridad estática, o sea, en reposo, y los factores de seguridad pseudoestática o dinámicos o sísmicos en movimiento deben estar acorde a los valores que aseguren y garanticen la estabilidad, y las medidas de cierre que sean las más adecuadas y que garanticen el más mínimo posible. En las labores subterráneas tenemos varias opciones de cierre, hasta ahora lo que se conoce. Por ejemplo, para estabilizar labores mineras tenemos el relleno con material propio o material de préstamo que no genere drenaje ácido. Y también tenemos el cierre en bocaminas con tapones de concreto armado para sellado de rampas también, y también las losas y viguetas prefabricadas de concreto armado para el caso de chimeneas y piques. Los tipos de tapones de concreto tienen que ser acorde a cada realidad, de acuerdo a la zona climática, porque si no vemos estas cosas, ese tapón de repente no va a cumplir para el fin que ha sido diseñado. ¿Qué hay que revisar? La estabilidad del pilar corona. ¿Qué es el pilar corona? Es el espesor de roca que está desde el techo de la labor subterránea hasta donde termina la roca y empieza el material disgregado, el material suelto. Ese es el pilar corona. Si es muy delgadito ese pilar corona, va a suceder lo que están viendo en la fotografía que ven a la derecha. Va a haber un hundimiento de la superficie y puede incluso causar accidentes o daños superficiales si es que se construye algo sobre esa superficie que ya fue cerrada o remediada. ¿Qué más tiene que ver la longitud adecuada de ese tapón, que sea capaz de soportar las presiones hidrostáticas? Porque cuando se cierra la bocamina, pues las filtraciones comienzan a llenarse de agua, y esa presión hidrostática el tapón tiene que soportarla. También es importante la ubicación adecuada del tapón en roca competente. No va a ser en cualquier sitio, de repente en una zona donde la roca está fracturada. De nada valdría hacer el tapón en ese lugar, porque por las grietas va a seguir filtrando, ingresando y saliendo tanto aire como aguas.
Y otro factor que tiene que tener en cuenta, la resistencia del tapón a la acción química de los drenajes ácidos de roca de mina. Si tiene todos estos factores en cuenta, entonces sí va a ser efectivo ese tapón en esa bocamina. La estabilidad física de las labores subterráneas, ¿qué se requiere ahí? Una investigación detallada que incluye el estudio geológico y las observaciones de campo, los sondajes exploratorios, los ensayos de laboratorio, los cálculos detallados de la estabilidad, el análisis de estabilidad física en condiciones estáticas y pseudoestáticas, que es el resultado de ese estudio de estabilidad. Ahora yo les pregunto, el punto 3, el análisis de potencial de licuefacción, ¿será necesario que le pidamos a todos los titulares mineros? Y yo les respondo, para ganar tiempo, que no se requiere exigir el análisis de potencial de licuefacción. Solo sería posible exigirle cuando los relaves sean muy finos y sean arenas limosas. Eso grábense bien, arenas limosas, y que tengan exceso de agua, estén sobresaturadas de agua y que no tengan drenaje. Y también depende del espesor, de la potencia que tiene ese relave. La presión intersticial rápida con un sismo inmediatamente va a licuarse y va a tener un derrame y puede afectar muchas instalaciones y puede afectar también a las viviendas y a la población, dependiendo de la magnitud de ese depósito. Principales opciones de cierre en los tajos, también tenemos el relleno y la reconformación de taludes, un perfilado, hacer de que ese talud sea menor para que sea más seguro. En la fotografía 1 pueden ver el tajo Maquimaqui de Yanacocha. Otra forma de cierre también es la inundación con agua, también como en la foto 2, tajo San José de Yanacocha. Y lo que normalmente hacen la mayoría de mineros, los cercos y señales. Y también se hacen muros, bermas perimetrales, que más adelante vamos a redundar en esto. También que se debe garantizar la estabilidad de las paredes del talud final del tajo, no el talud de trabajo, sino el talud final. Estabilizar las condiciones de agua subterránea, porque si el plan de cierre no va a lograr estos, entonces va a tener que tener modificaciones a través del tiempo. ¿Para qué? Para que garanticen, y si no garantiza, no es un buen plan de cierre de mina. Opciones para estabilizar los taludes. Hay que disminuir el ángulo del talud, ya lo hemos dicho, realizando un perfilado, reduciendo la altura del depósito, haciendo subbanquetas, construyendo banquetas intermedias, perfeccionando el sistema de drenaje subterráneo, como el caso de Tamboraque, cuando ya se iba a derrumbar casi todo el cerro Tamboraque, la parte alta, se hizo un túnel de drenaje en la parte inferior, debajo de los relaves, y se logró sacar esa agua que estaba causando problemas, inestabilidad a los relaves de Tamboraque. Las bermas y contrafuertes también son importantes para ayudar a la seguridad, a la estabilidad física, ubicándolos al pie del talud, los muros, los gaviones, las geoceldas, y hay tantas cosas para hacer, usando los geotextiles, los cribback, para dar mayor garantía a la seguridad y evitar la erosión de los taludes, colocando una cobertura adecuada y una revegetación que también va a ayudar a que no se erosionen fácilmente. Los factores de seguridad, lo que le decía que tiene que ver el especialista de estabilidad física, que el factor de seguridad estático sea mayor o igual a 1.5. Si es menor, no nos va a garantizar la estabilidad física. Y los factores de seguridad pseudoestáticos dinámicos debe tener o debe ser mayor a 1, y para un periodo de retorno de 500 años como mínimo. Ahora existen herramientas ahora para hacer todo ese cálculo matemático. Existe una serie de softwares. Acá les he puesto unos cuantos. Cada software tiene sus ventajas y desventajas. Y que es importante acá que ustedes tengan en cuenta, revisar que el análisis de estabilidad física de los componentes sean en base a qué,
a los resultados de campo y laboratorio y que sean los valores que se han obtenido. De nada vale que el titular haya gastado en análisis de campo, llevar muestras al laboratorio y luego tener un resultado para que no lo aplique y quien hace el estudio de estabilidad esté usando valores asumidos de acuerdo para su modelamiento matemático y que no es lo correcto. El especialista de estabilidad geoquímica, ¿qué debe evaluar? La geoquímica, la mineralogía, las áreas, los componentes y del entorno donde están ubicados esos componentes, porque no podemos exigirle también que perfeccione mayor estabilidad geoquímica a la que tiene en el entorno. Las litologías de la superficie y la profundidad también es importante que debe conocerse. También debe verse la disolución de los metales pesados y los riesgos que estos ofrecen. La movilidad de los metales pesados, y eso solamente nos los va a decir el especialista en estabilidad geoquímica. Las medidas de cierre propuesta que eviten y que garanticen que va a neutralizar y no va a generar ya drenajes ácidos. Las técnicas y las metodologías existentes, hay muchísimas, como ustedes pueden ver, y vamos a pasar a ver qué criterios para la evaluación de los ensayos de ácido-base. Acá tenemos los criterios, simplemente la relación de potencial de neutralización entre el potencial de acidez. Si es menor 1, nos va a generar, es un potencial que nos va a generar bastante acidez. Y si está entre el rango de mayor a 1 y menos 3, también está en el rango de incertidumbre. Y cuando nos está dando incertidumbre es que sí puede lograr finalmente generar acidez y por tanto también hay que considerarlo como potencial generador de acidez. ¿Cuándo está garantizado y no nos va a generar drenaje ácido? Cuando esa relación de potencial neto entre potencial de acidez sea mayor o igual a 3. Y también hay una relación entre potencial neto de neutralización, que es el potencial neto menos el potencial de acidez. Cuando está dentro del rango de más 20, jamás nos va a generar acidez. Y si está en el rango entre más 20 a menos 20, y hasta el infinito, siempre está en incertidumbre hasta el 20, y luego del menos 20 está en un potencial que toda la vida nos va a generar acidez. La clasificación de ácido base también se puede determinar por el potencial formador de acidez, que es el contenido de azufre en porcentaje. Si es mayor a 0,25% y la relación, el ratio entre ácido y el mineral base, que es el carbonato de calcio, tiene una relación de 1 a 1 o menos, nos va a generar acidez. Y si está en el incierto incertidumbre, cuando tiene también el 0,25% de azufre y potencial y la relación, el ratio de 1,1 hasta 1,3 hasta 3. No formará acidez cuando sea menor a 0,25% y el ratio sea 1 a 3 o más. La prueba de lisiviación por precipitación sintética, acá simplemente el resultado lo comparamos con la normativa existente sobre los límites máximos permisibles o los estándares de calidad ambiental y sabemos si está por debajo de los límites, está garantizado que no va a causar problemas, pero si está por encima, nos va a causar problemas. El especialista de la estabilidad hidrológica, ¿qué es lo que debe evaluar? Primerito que nada debe enfocarse en la climatología. ¿Hay o no hay precipitaciones pluviales? La data histórica, cuanto más años es mejor. Las máximas precipitaciones, las medias anuales, la caracterización hidrológica e hidrogeológica, los caudales, los flujos de agua superficial y subterránea. También debe ver la calidad de los cuerpos de agua, el dimensionamiento adecuado de los canales de coronación, los canales que van a evitar que se mezclen
las aguas. ¿Y cómo lo va a evitar? Con el diseño integrado del sistema de drenaje, que no se mezclen las aguas buenas de escorrentía superficial con las aguas malas que están en contacto con los materiales mineros que generan drenajes ácidos. ¿Qué más debe ver el especialista de hidrología? El dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas ácidas, y que no suceda lo que sucedió en el Cinchao, por ejemplo, que se instaló una planta de tratamiento de aguas ácidas con una capacidad de 7 litros por segundo, cuando en la zona hay un montón de componentes que generan drenajes ácidos mayor a 88 litros por segundo. Entonces, esta planta ha resultado un elefante blanco en medio de Cinchao. Que también tenemos que ver que la calidad de los materiales a usar en las obras de cierre, como ya les dije, el caso de Zipán, que usó materiales que finalmente eran generadores de drenaje ácido y tuvo que regresar a su depósito de desmonte. Y también que las medidas sean las más adecuadas, que sean acorde a cada realidad. No necesariamente vamos a exigir al pie de la letra lo que dicen los reglamentos, sino de acuerdo a la realidad de cada unidad minera. Ahora veamos qué cosa es una actualización de plan de cierre de minas. Una actualización de plan de cierre de minas está regulado en el artículo 20, con la última modificación. Antes se hacía a los 3 años y luego a los 5 años, y con la última modificación ahora es cada 5 años de la aprobación del primer plan de cierre inicial. ¿Qué es la actualización? Es una versión nueva que va a reemplazar a todos los instrumentos de plan de cierre aprobados anteriormente. Comprender y desarrollar el 100% de los componentes mineros, desarrollar los 7 capítulos del anexo 1. En cambio, la modificación del plan de cierre de minas solo comprende los componentes que va a modificar, ni siquiera el capítulo 2 completo, solamente los que va a modificar. El capítulo 5, las actividades de cierre de esos componentes que modifica, y el capítulo 7 de igual manera, presupuesto, cronograma y garantías. La modificación del plan de cierre de minas no reemplaza los instrumentos aprobados anteriormente. ¿Por qué? Porque solamente comprende una parte de lo que ha modificado y no es el 100% de los componentes. Ahora, ¿cuándo modifican? Cuando las entidades fiscalizadoras o la DEGAN en ejercicio de funciones adviertan desfases en los presupuestos. También cuando pueden modificar, cuando se advierte un peligro inminente o cuando el titular desee en cualquier momento tenga necesidad de modificar. Las condiciones legales varían. En este caso, cuando ha hecho una modificación de su instrumento ambiental o cuando las tecnologías también varían. Su tecnología era muy antigua y ahora se conoce una tecnología mejor, o cuando también varían las condiciones operacionales, un componente que debió cerrarlo este año y que encontró más reservas y lo va a seguir utilizando, entonces no la cierra por decir una bocamina y va a seguir extrayendo más mineral por esa bocamina. Procedimientos de evaluación de una modificación y actualización. Dice que tiene un plazo máximo de 40 días hábiles y está regulado en el artículo 23 del reglamento. La admisibilidad ya hemos visto que es una revisión de acuerdo al PUPA de los requisitos. Sus normas está a la izquierda y sus requisitos. Aunque en el Ministerio de Energía y Minas todos estos trámites ya no se usa papel, sino se hace en forma virtual a través del sistema de evaluación en línea. Acá vemos el fluograma. Una vez que es admitido, si no cumple con los requisitos, se le da un plazo de 2 días hábiles para que subsane, y si se subsana, pasa a la evaluación de la DREN. La DREN comunica a las autoridades regionales, locales, presidencia de la comunidad, para la participación ciudadana por 20 días hábiles, y en forma simultánea realiza la evaluación correspondiente que le corresponde como DREN. La DREN corre el traslado del informe de las observaciones, incluyendo las del proceso de participación ciudadana, si las hubiera,
concediendo al titular el plazo de 10 días hábiles para la absolución. Y una vez que recibe el levantamiento de esas observaciones, con los cargos de haber presentado el levantamiento de observaciones a cada entidad que formuló esas observaciones, la DREN evalúa y resuelve, y no debe exceder el plazo de 40 días hábiles. Esto es la teoría. En la práctica sí se excede. Para el caso de pasivos ambientales es algo similar. Tienen la base legal, los requisitos de acuerdo al TUPA, el marco legal, que son diferentes a los de plan de cierre de minas, pero tienen una similitud. Y lo importante acá también su reglamento, que ha tenido modificaciones, y la última modificación fue el 2009, donde establece en su artículo 12 4 modalidades que puede realizar un plan de cierre de pasivos ambientales puro pasivo ambiental, o puede incluir los pasivos ambientales en un plan de cierre de minas cuando el titular tiene ya un plan de cierre aprobado. O también nos autoriza acá hacer la reutilización y reaprovechamiento de los pasivos ambientales. Y finalmente, un uso alternativo. Todas estas cosas están reguladas en el reglamento de cierre de pasivos ambientales. En la evaluación del cierre de pasivos ambientales, acá vemos que una vez que es ingresado y admitido a trámite, inicia con la evaluación técnica inicial de entre los 20 días hábiles primeros. Si tiene deficiencias serias y no las subsana, la DREN declara como no presentado y lo obliga a presentar un nuevo plan de cierre dentro de 40 días hábiles. Pero si la subsana, pasa a la participación ciudadana. Dentro de 30 días calendario debe hacerse las publicaciones, los anuncios radiales, la entrega del plan de cierre a las municipalidades, a la comunidad, indicar el acceso al expediente para que cualquiera pueda solicitar, revisar o pedir una copia. Y también se solicita la opinión al Ministerio del Ambiente y otras autoridades que considere necesario la autoridad. Y en forma simultánea durante este periodo de 30 días calendario, la DREN también debe evaluar el plan de cierre de pasivos ambientales. Luego viene dentro de 15 días hábiles este plazo para trasladar observaciones al titular minero junto con las recibidas en la participación ciudadana. El titular tiene 30 días hábiles para absolver y que pueden ser prorrogables si así lo solicita, si así lo requiere. Una vez que las autoridades a las que se solicitó la opinión tienen 15 días hábiles para remitir su opinión definitiva a la DREN y, de ser el caso, formular las recomendaciones que consideren necesarias. La DREN tiene 10 días para resolver, teniendo en cuenta las opiniones de otras autoridades, y de ser necesario o requerir mayor información complementaria, le dará un plazo de 15 días adicionales. Y luego, finalmente, la DREN tiene 5 días hábiles para resolver, ya sea aprobando o desaprobando el plan de cierre de pasivos ambientales. Acá quiero hacerles una diferencia entre el plan de cierre de minas y el plan de cierre de pasivos ambientales, que deben tener bien claro y presente en todo momento. Que el plan de cierre de minas es fruto de la experiencia, la falta de normas ambientales, y en cambio los pasivos ambientales fruto de la falta de normas ambientales. El instrumento del plan de cierre de minas es preventivo y complementa el estudio ambiental. En cambio, de pasivos ambientales es un instrumento correctivo de algo que no se hizo en el pasado. El plan de cierre de minas se aplica a los proyectos mineros en ejecución. En cambio, el plan de cierre de pasivos se aplica a los proyectos o unidades mineras abandonadas hasta el 2004, que salió la ley de pasivos ambientales. Todo lo que se ha hecho o se ha realizado, minería que se ha realizado a partir del año 2004 hacia adelante, ya no son pasivos ambientales y debe tener un plan de cierre de minas. El plan de cierre de minas ejecuta el titular minero, en cambio los pasivos ambientales lo ejecuta quien generó el pasivo ambiental o un remediador voluntario, y si no hay un remediador voluntario, lo tiene que ejecutar el Estado.
En el plan de cierre de minas requiere constituir garantías para el cierre, en cambio en el plan de pasivos ambientales no requiere constituir garantías para el cierre de minas, salvo que incumpla con el plan de cierre y finalmente con medida correctiva se le exija poner una garantía. Diferencias entre el estudio de impacto ambiental y el plan de cierre de minas, esto es lo que confunde, y hasta en el mismo Ministerio de Energía y Minas no se tiene bien claro, porque es importante diferenciar, y más que ustedes tienen la responsabilidad de ¿qué? De fiscalizar, porque hoy en día la OEFA dice, Energía y Minas aprobó mal el plan de cierre de minas, y no es que aprobó mal, sino de que no diferencian y no se fiscaliza lo que debe fiscalizarse. El estudio de impacto ambiental es el instrumento de gestión que permite disturbar, si se quiere decir afectar, de manera responsable y controlada el medio ambiente. ¿Y para qué? Para prevenir que sea esa disturbación lo más mínima posible, que sea controlada esos impactos negativos. En cambio, el plan de cierre de minas es el instrumento de gestión ambiental que complementa a la IA, es para remediar, es para cerrar, rehabilitar las áreas que han sido afectadas. El estudio de impacto ambiental nos permite desarrollar los componentes del proyecto. En cambio, el plan de cierre no permite desarrollar componentes. Por el contrario, nos permite cerrar esos componentes, las áreas de esos componentes, arreglar las que ya no generen problemas ambientales. ¿Qué tiene el estudio de impacto ambiental como pilares? La línea base y la descripción de las actividades que va a desarrollar o ejecutar. En cambio, el plan de cierre tiene como pilares las actividades de cierre que propone, cómo lo va a cerrar, el presupuesto y las garantías que va a garantizar que ese cierre sí se ejecute. El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo evaluar adecuadamente los impactos positivos y negativos para prevenir, reducir o controlar esos impactos. En cambio, el plan de cierre tiene como objetivo garantizar la estabilidad física, geoquímica e hidrológica de los componentes. Asimismo, también el estudio de impacto ambiental establece el manejo ambiental y esto es lo que debe fiscalizar las entidades fiscalizadoras y en caso de la TREN que también fiscaliza, es lo primero que tiene que fiscalizar. Y luego, el plan de cierre de minas establece el monitoreo y mantenimiento de la efectividad del plan de cierre de minas. Y finalmente tenemos como conclusiones, para lograr los objetivos se requiere entender que evaluar un plan de cierre de minas o pasivos ambientales tiene alta responsabilidad. La evaluación debe ser por un equipo multidisciplinario de especialistas con experiencia comprobada. Debe haber calidad humana, debe haber
no se les está exigiendo la garantía. O sea, ¿en qué momento se le va a exigir la garantía para que puedan cerrar, ¿no? En caso contrario, si no, no cierran, en este caso la garantía ejecute. O sea, no hay una garantía. O sea, ¿en qué momento se va a exigir? Esa sería mi primera pregunta. Segundo, Ya, me gustaría, o respóndame esa en todo caso. ya, en cuanto a al IGAFON que hice, la ley establece que necesita tener regularizado el estudio ambiental. Y en el estudio ambiental, si es que lo dice en forma conceptual, va a requerir el plan de cierre a nivel de factibilidad. Pero si está a nivel de factibilidad en el IGAFON, simplemente en ese plan de cierre del IGAFON debería de considerar el presupuesto y la garantía. Y el presupuesto y la garantía, según la norma, inicia al siguiente año de aprobado. Dentro de los primeros 20 días del mes de enero comienza a constituir las garantías. ¿Y qué cosas son las garantías? El costo de lo que cuesta el cierre de todos los componentes que han sido separados para el escenario de cierre final y las actividades, lo que cuesta hacer las actividades del post-cierre, una vez que han sido cerradas los componentes. Entonces, ese costo se divide entre la vida útil de la mina, cuánto va a durar la explotación y finalmente cada año comienza a depositar, a constituir ese monto de garantía. Sí, No sé eso si les... sí lo tengo claro, o sea, cómo se hace, sino el problema es de que no se les exige, pues, ¿no? Entonces, solo está a nivel conceptual, no está a nivel de detalle, de ingeniería o de factibilidad, ¿no? Como exige la norma. Mi segunda pregunta es respecto a, ¿cuál es la metodología para hacer el cálculo económico financiero, para estimar la garantía? La metodología, en realidad nosotros no hacemos esta metodología ni tampoco evaluamos los aspectos económicos, como dije en mi exposición, lo hace la Dirección General de Minería. Sin embargo, algo conozco es de que se evalúa, primero se definen los componentes mineros que va a cerrar, qué actividades va a realizar y se comienza a evaluar cada una de las actividades, por decir, si va a utilizar cobertura, cuánto cuesta la cobertura, si va a utilizar tapón trabocaminas, cuánto cuesta cada tapón, y entonces comienza a hacer un análisis de todos los costos unitarios, cuánto de cemento, material por material, cuánto de mano de obra, en qué tiempo lo va a cerrar, cuánto demora el encofrado, cuánto demora desencofrar, etcétera, etcétera, el curado, qué cosas más necesita, todos los materiales. Y aparte de eso, ya hay unas fórmulas que no manejamos nosotros, que con mayor amplitud le puede explicar la Dirección General de Minería, que es para los reajustes de acuerdo a la devaluación y de acuerdo a los estándares internacionales. No sé si le... No hay que... Ingeniero Luis Alberto Salas de Mocoa también. Respecto a la evaluación, los aspectos económicos y financieros, la norma dice de que si este informe no es conforme, valga la redundancia, el plan de cierre de minas será desaprobado. Entonces, así es. Si nosotros estamos evaluando, le damos observaciones al titular, levanta, lo mismo con las opiniones vinculantes, y resulta que el titular las está absorbiendo. El titular gasta en las publicaciones, y en eso llega el informe de minería, indicando de que no es conforme, a pesar que ya levantó las observaciones. Entonces, ¿cómo queda esto? Ahí donde el titular reclama, ¿no? De que ha hecho tantas cosas, al final se lo desaprueba. Y yo lo hago de esta manera. Yo espero que primero que venga el informe de conformidad de esta evaluación económica y financiera. Y el titular
logran la conformidad, bueno, empezamos a evaluar, empezamos en todo. Y si este informe no da la conformidad, de hecho se la pasamos al titular indicando que queda desaprobado. Pues. No sé si esa temática que estoy usando es correcta, porque no está de acuerdo a los tiempos que acabo de explicar y que consta en la norma para la evaluación de este plan de cierre de mina. Quisiera su comentario, ingeniero. Ya, correcto. Lo que me dice de que usted hace es que hace observaciones y que luego simultáneamente la Dirección General de Minería está evaluando la parte económica y que espera a que la parte económica sea resuelta favorablemente para iniciar su evaluación. Eso es incorrecto, porque como he dicho en mi presentación, es de que en forma paralela, mientras ustedes tienen que ir evaluando todos los restos de capítulos, y el capítulo 7, si le han dado para que lo evalúe la Dirección General de Minería, lo va a evaluar el capítulo 7, solamente ese capítulo, la Dirección General de Minería. Y una vez de que llega esta opinión, solamente lo que se hace es, si no es conforme, lamentablemente se desaprueba el plan de cierre, pero si es conforme, solamente se agrega el informe y inmediatamente en menos de 2 horas se está notificando la aprobación de este plan de cierre de minas. Además, si es que ustedes le desaprueban, en el caso de desaprobación, ahí hay un artículo que dice el 17 y el 53, que dice que se le debe de obligar a presentar nuevo plan de cierre de minas. Y ese nuevo plan de cierre de minas tiene 2 alternativas. O constituye la garantía el 100% o 200 UIT o el 2% de las ventas anuales, el monto que sea mayor. Y una vez que deposita esa garantía, él continúa su operación minera. Y la otra alternativa es de que deja de operar hasta que nuevamente le aprueben el plan de cierre de minas, el nuevo plan de cierre de minas. Eso es lo correcto y eso es lo que dice la norma. No sé si le ayudé. Eso, sí, también en la última parte que expliqué. En la primera, donde el titular está... ¿no? Correctamente, pero llega el informe de minería y no da la conformidad, entonces se desaprueba el estudio, el plan de cierre. Así es. ¿Y cómo queda el titular? Si él avanzó, entonces se queda. Por más que haya gastado su publicación, ya ha levantado ciertas observaciones y al final eso no vale, queda en nada y se le desaprueba por no tener la conformidad de este informe económico. Así es, lamentablemente es así, sino que en la resolución que ustedes aprueban tienen que incluir la exigencia de presentar un nuevo plan de cierre de minas, acogiéndose a una de las modalidades que he explicado, ya sea constituyendo la garantía preventiva o esperar a que se apruebe el nuevo plan de cierre de minas. Bueno, ingeniero, cuando está bien, perfecto. El problema es cuando no tiene la conformidad del informe económico financiero de minería. Gracias. Por eso le estoy diciendo que cuando no tiene la conformidad, se desaprueba. Y en esa resolución de desaprobación tiene que incluir la exigencia de la obligación de presentar nuevamente su plan de cierre de minas. Eso está claro. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vámonos. Ingeniero, buenos días. Buenos días. En nombre de la región Junín, saludarle por su brillante exposición. Mi consulta es la siguiente. Vemos claramente, bueno, en la zona centro que hay muchos pasivos ambientales y generalmente pues está relacionado a la minería ilegal, ¿no? Personas que vienen, hacen actividad de exploración y dejan pasivos, ¿no? Y a veces han afectado a las comunidades y el problema es que cuando vas a fiscalizar a veces no encuentras al responsable porque ya esas personas se retiraron. En esos casos, no sé si también intervienen activos mineros o cómo hacen los gobiernos regionales para subsanar esos problemas.
en realidad, si es que no se ubica al causante, al que ha causado esos perjuicios en las actividades mineras, no lo ha cerrado, no se ha identificado al responsable, lamentablemente, finalmente va a tener que asumirlo el Estado. Esta es una función de la Dirección General de Minería, que debe identificar a los responsables que han causado estos impactos negativos. Y también es parte del gobierno regional de identificar. Si no se puede identificar, lamentablemente ya va a pasar como una carga para el Estado peruano. En todo caso, se reporta al MINEM, al Ministerio de Energía y Minas. Así es, a la Dirección General de Minería. Gracias, ingeniero. No hay de qué. Una consulta. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Sí, Raúl Jaime de la DRE Huancavelica. Ingeniero, quisiera hacerle una consulta. Para la aprobación del plan de cierre se requiere la opinión favorable de DIGESA. Así es. Casos, demora, ¿no? La evaluación. Entonces, incluso hay algunos casos en que por este tema de que nos remiten y tenemos que remitirle al titular, el vencimiento del plazo que DIGESA hace en las observaciones, prácticamente se genera un desorden, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede superar este tema? Bien sencillo, mi estimado. Nosotros también tenemos ese problema en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Es cierto que tanto DIGESA como a veces también Agricultura se demora más del tiempo que debería emitir su opinión. El plazo que le da la norma es 30 días para que emita su opinión, y luego para su opinión definitiva 15 días una vez de que recibe el levantamiento de observaciones. Pero lamentablemente a veces no la hace. Nosotros simplemente le aplicamos el numeral del artículo 13, creo que es el 13.6. Entonces, ahí que nos dice que cuando la entidad obligada a realizar, a emitir su opinión, no lo hace dentro del plazo establecido, la DEGAN deberá suponer de que no tiene observación o está conforme con el levantamiento de observaciones realizada por el titular minero, y por lo tanto continuamos con el trámite como que no tiene observación ya respecto a lo que inicialmente observó esa entidad. ¿No sé si está claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En la región de Tacna desea preguntar, ¿me escuchan? Buenos días. Sí. Sigue, Platero. Lo que pasa acá en la región de Tacna tenemos, por decir, dos concesiones que fueron abandonadas ya anteriormente, como hace 5 o 10 años atrás, ya no lo llegaron, lo abandonaron. Y en este caso la municipalidad quiere sacar provecho de eso, como hacer como un plan de cierre. ¿Qué trámites debería seguir? ¿O normal pueden hacer de repente un proyecto para justamente cerrar esas concesiones abandonadas que ya fueron trabajadas? Ya, si esa concesión es abandonada y nadie va a hacerse cargo del cierre y la municipalidad tiene interés, ya me imagino que debe ser una explotación a tajo abierto, ¿sí? Afirmativo, es tajo abierto, son de agregados. Ya, entonces, ¿qué sucede cuando la municipalidad, sucede también acá en Lima, que tiene interés en usar el tajo abierto como depósito para un relleno sanitario, y en otros casos tiene interés para también extraer materiales? Entonces, la norma es para todos la misma, tiene que cumplir con los compromisos ambientales que están regulados en las normas. Si requiere un instrumento ambiental, tendrá que ser instrumento ambiental, pero en caso de agregados de material de construcción en los alveos y cauces de ríos, ¿quién se hace cargo? El mismo municipio, y ahí le va a exigir también el estudio que requiere y su aprobación, su cierre, y también lo van a manejar ellos. Hay un área del municipio que va a manejar y finalmente esa área va a ser remediada.
pero si lo utiliza como un depósito de relleno sanitario, también igualito la norma le exige para el manejo de los residuos sólidos. Ahí entra a tallar la ley de residuos sólidos, ver los requisitos, y eso también tiene que cumplirlo. Ahí también habla de las autoridades competentes, y entonces ya prácticamente pasa a responsabilidad del municipio. Ya no queda abandonada para que el Estado se haga cargo, sino el gobierno local, que tiene el interés, es quien va a asumir finalmente en cumplimiento de las normas ambientales existentes. No sé si le ayudé. Presentando esos documentos, entonces la Dirección de Energía y Minas le puede dar esa autorización. Si ve que es conveniente y que no va a causar mayores impactos, o que realmente se va a solucionar, se va a reducir, minimizar esos impactos, sí. Y para ello también tiene que ver la normativa, si le da esas facultades para dar esa autorización, le da la autorización. No sé si ayudé. Ok, gracias. Vamos a tener que revisar las documentaciones y las normativas. Así es. Ingeniero, una pregunta. Dale, Dígame. José. Jesús. Sí, es respecto a, me parece una contradicción de la norma, porque en el capítulo, en el título tercero, que habla del cierre para la pequeña minería, indica claramente, ¿no? Dice, el plan de cierre de minas deberá ser presentado, evaluado y fiscalizado de conformidad con lo señalado en el presente título y sus normas especiales que se dicten para este efecto. O sea, prácticamente para la pequeña minería habría solo 4 artículos, pero cuando usted hace la presentación, analizamos todo el reglamento, o sea, aplicamos todo el reglamento, que es supuestamente para mediana y gran minería, le aplicamos para la pequeña. Esa contradicción me gustaría que aclare. Y la segunda... ¿Ya? Ok. En realidad no existe esa contradicción, porque cuando ustedes revisan esos artículos de la pequeña minería, habla que el plan de cierre de minas deberá ser evaluado conforme a lo establecido en el artículo 13. Y el artículo 13, ¿qué nos establece? Y también dice, en base a los contenidos de la tabla número 1 del reglamento. Y la tabla de contenidos, ¿qué cosa es lo que tiene? Tiene todos los componentes y los 7 capítulos. Y entonces ahí es donde entra a tallar los otros artículos que están referidos y no se dice en la pequeña minería, pero sí se dice en el resto del reglamento, que es de manera proporcional su aplicación. Lógicamente no le vamos a exigir como si fuera gran minería ni mediana minería, sino como pequeño productor minero. Y como también les dije, en casos extremos, que hay una responsabilidad compartida tanto del gobierno nacional como los gobiernos regionales. En cuanto al artículo 38, que el contenido del plan de cierre de minas debería ser regulado a través de una resolución ministerial o a través de una norma que el gobierno regional expida. Y sin embargo, ni el uno ni el otro ha regulado específicamente esta norma, contenido del plan de cierre para la pequeña minería y minería artesanal. Y como también el artículo 40 establecemos las modalidades de las garantías, que también el gobierno regional debería haber regulado, pero también al parecer tampoco se ha cumplido con regular este artículo. Y como no se ha regulado, no van a quedarse brazos cruzados, simplemente continúa aplicando de manera proporcional de acuerdo a la realidad de cada unidad minera como tal, como pequeño productor minero o como minero artesanal. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, la segunda pregunta que le iba a hacer era justamente en eso, ¿no? En la garantía, que justamente en el artículo 40 indicaba pues que los gobiernos regionales tenían que regular. Al no estar regulado, se aplica el artículo 55, ¿no? Los tipos de garantía. La pregunta es, 50 y 51. una vez aprobado, antes de emitir la resolución de aprobación,
es en ese momento que se exige la garantía bajo la modalidad, la primera modalidad, ¿no? Que se presenta el plan de cierre y no bajo la garantía previa, ¿no? Que es la otra modalidad. Así es. En realidad, cuando uno evalúa un plan de cierre de minas, tiene que tener los 7 capítulos. Y cuando uno evalúa los aspectos económicos financieros, se va de frente al capítulo 7. Ya está. Y cuando empieza la evaluación especializada, empieza ya, si no está conforme el presupuesto con los componentes que tiene, con las medidas que propone cerrar, entonces ahí habrá observaciones. Y finalmente, si las absuelve, procede la aprobación. Si no las absuelve, procede la desaprobación y la exigencia de presentar nuevo plan de cierre de minas. ¿Correcto? Sí, pero la garantía se pide antes de aprobar, ¿no es cierto? No, una vez se pide, o en se enero, pide en la como dice la norma, los 11 días. En la resolución que se aprueba el plan de cierre de minas. Ahí ya se especifica en el informe de aprobación, ahí ya consta la garantía. ¿Y cuándo lo va a depositar? El año siguiente, los primeros días del mes de enero, los primeros 20 días. Otra pregunta. O sea, no es necesario para aprobar la garantía, sino al año siguiente, como dice la norma, los 12 primeros días, si no mal recuerdo, que tiene que presentar la garantía. Sí, antes era 12 días, ahora con la última modificación es 20 días hábiles del primer mes del año de aprobado. Correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta sería, ingeniero, ¿qué sucede con la DREN que no tienen los profesionales para hacer la evaluación del plan de cierre y menos para un cálculo de garantía? Y esa debilidad ocurre en varias DREN que tienen deficiencias de estos profesionales, porque para ello debe haber un economista básico para hacerlo. Y si en la DREN no contamos con eso, ¿qué se hace? Ante un informe no ad hoc, se estaría teniendo una información que no es correcta y que desmedra pues la evaluación. ¿Qué se puede hacer al respecto de esto? La norma dice que quien prueba es la Dirección General de Minería. Yo lo he hecho 2 veces a la Dirección General de Minería y siempre me ha respondido. No sé qué esta vez con su explicación no la veo. Explicaciones anteriores siempre tocaban este tema y nos daban esa salida. Gracias. Ya. Cuando uno tiene problemas o un gobierno regional tiene problemas de falta de profesionales de la especialidad, simplemente lo que han hecho ya muchas DRENes, derivan el expediente plan de cierre a nivel central, al gobierno central, para que el Ministerio de Energía y Minas lo evalúe y lo apruebe. Esa es una alternativa. Y otra alternativa, que algunas DRENes que tienen parte de los profesionales y en la parte que no lo tienen, envían en consulta para su opinión de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y en la parte de económicos a la Dirección General de Minería. Y ambas direcciones tienen la obligación de responderle y solucionar el problema de esas deficiencias que no tuvo para evaluar correctamente el instrumento ambiental. ¿Conforme o hay otra pregunta? ¿Aló? Bueno, ¿aló? Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, si están agotadas las preguntas. Bueno, si qué gusto. Te gusto. Qué bien que ingeniero Salas, por lo menos se está riendo. Perfecto. Disculpe. Diga, sí. Tengo una consulta respecto a qué entidades son las que se deben solicitar opinión para la aprobación de un plan de cierre. Ya. Si ustedes leen el reglamento, en el artículo 13, ahí dice, lo normal es Ministerio de Agricultura.
DIGESA, que es Ministerio de Salud. Ese es principalmente. Ahora, si ustedes ven de que está dentro del área que va a trabajar o que va a cerrar, está dentro de una área protegida por el Estado, un recurso del Estado, del CERNAN, entonces ahí le pide opinión al CERNAN. Si está dentro de una zona urbana, también le pedirá opinión a la municipalidad correspondiente, y así sucesivamente. Si está, hay manantiales y que podrían estar también afectados con el cierre, que no es lógico, no es normal, pero sin embargo, por salvar responsabilidades y para seguridad, a veces por garantía que no es necesaria, se pide también opinión a la Autoridad Nacional del Agua, que es muy difícil que se pida una autorización. En realidad es algo que tiene sentido común. Si es necesario pedir a otras instituciones, se pide, pero lo normal es DIGESA y Agricultura. Ahora, en pasivos ambientales, lo normal es Ministerio del Ambiente. Y si hay alguna otra entidad que les debe dar su opinión sí o sí, también se le cursa. Por eso dice, y las autoridades que la autoridad competente considere necesarias. ¿Correcto? Si no hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, me despido. Ingeniero Portillas. Pero queda abierta a las situaciones. Pero que sí, quede abierta la pregunta después. Ya. Y si ahora no tienen preguntas y se recuerdan posterior, me pueden también enviar sus preguntas a mi correo. Cuando gusten, siempre les atenderé. Seguramente el ingeniero Salas va a recordar después. Ingeniero, ¿puede dar su correo, por favor, a los representantes? mportilla@minem.gov.pe. Agradecerle, ingeniero, por su participación. Gracias, hasta otra ocasión. Estimados regionales, entramos a la otra, gracias, ingeniero, a la otra exposición con la ingeniera García, licenciada García. Así es, salimos y entramos al otro link. Gracias. Gracias, buen día a todos y cuídense bastante. Gracias. Gracias. De todas maneras, coronavirus. Ya. Que vive presente. Ok.